RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el misterio aquí a Radio Nacional y la gratitud a todos por seguir ahí conectados si estáis en directo o si nos descargáis en podcast. Redes sociales abiertas de Blanco Radio RNE, 633 50 50 11, nuestro teléfono de WhatsApp. Y nuestro invitado, primer invitado, Iñaki Carmona. ¿Sigues por ahí, Iñaki? Sí, sigo. Vale. Nos quedan dos psicofonías que quiero escuchar un poco para cerrar esto. En un cementerio hay una voz, haces una bendición, y hay una voz que yo creo que está bastante clara, que dice... Dice ayúdame, y esta tiene mucho sentido. Vamos a escucharla. Wow, esta sí que suena clarísima. Y si te lo dicen así, ¿en qué contexto estaba? Si me lo puedes contar rápidamente. Pues mira, es una bendición o una meditación cabalística, porque algunos creen, como bien sabes, que vivimos como en un programa informático en el que el lenguaje precisamente informático se emplea en ese programa o en esa matriz, tiene que ver con la Kabbalah, esas 22 letras de raíz trilateral que tienen que ver con el alefato hebreo, mueven energías muy profundas. Y de hecho tiene que ver, y disculpa, y por qué esto era importante, Miguel, las propias funciones de los ángeles son nombres teoforos, es decir, de la función que cumplen. Rafael significaría la medicina de Dios, y estos nombres codificados, que son el nombre muy importante porque mueve esas energías a nivel profundo, tienen una función sanadora y también liberadora. En el momento dado en que pronuncié una de estas fórmulas antiguas cabalísticas, automáticamente se abre una puerta en la que una inteligencia, vamos a llamar, necesita de alguna manera ser asistida. Vamos a volver a escucharla. Wow. Volvemos al corpiño y casi nos vamos a despedir allí. Cuéntame, un supuesto poseso, camina nervioso. Pues esto para mí fue muy emotivo. Mira, en el interior de la iglesia me gané la confianza porque son muy reservados los gallegos. Entonces en un momento dado, en ese momento no había nadie, previo a la misa. Y estas dos personas llegaron, dos mujeres mayores, a ganarme la confianza. Me dijeron que su hijo, que estaba afuera, venir a ofrecerlo, lo del ramo cativo, quiere decir que está como influenciado. Les di mucha fe, mucha esperanza, y cuando pasé al lado de este hombre que daba vuelta nervioso alrededor del cruceiro, una voz cantarina que quiero creer, para el quien tenga fe, Miguel, porque todo esto pertenece a algo que no vamos a aprender jamás, porque pertenece a otro rango de la experiencia humana, lo voy a repetir por activa y por pasiva, para el que tenga fe, que la vea reforzada, que es lo que yo pretendo, reflexión sobre una vida dentro de la vida, de la cual nuestras consecuencias luego lo pagamos en el siguiente estadio. Y figúrate, imagínate una persona que se cree poseída o que lo estuviera, no lo sé, pero que una madre no abandona a un hijo, sobre todo cuando le necesita, y dice, sois mi hijo también. Wow, ¿puede ser la voz de la Virgen? Yo no lo sé, que responda a la fe de las personas que nos escuchan. Vamos a escucharlo, a ver si sentimos eso. Sois mi hijo también. Wow, esta sí que está clara, ahí pone los pelos de punta. Vamos a volver a repetirla. Además es una voz diferente, como más, no sé si más dulce, más, no sé, con más... Absolutamente, Miguel. Vamos sí, a volver a escucharla. Estaría contigo, Iñaki, un montón de tiempo. Mucho más tiempo. ¿Sabes cómo es la radio, no?
Sí, lo sé. Ojalá la gente le hayamos dado que pensar, Miguel, que una voz es algo que es muy difícil ya de obtener. Este mundo que nosotros queremos atrapar muchas veces se nos escapa por los dedos, pero esto de verdad que es Yo esta voz de Sois mi hijos también me ha hecho replantearme muchas cosas, porque es una voz de amor, de compasión ante alguien que sufre, Miguel. Y dulce. Sí. La energía que tiene esa voz nos envuelve a todos. Ojalá sea así, por eso lo hemos querido terminar con ella y con esa dulzura. Forma de contacto contigo, las cosas que haces, tienes un podcast, haces retiros, Iñaki. Sí, mira, tengo un canal YouTube muy sencillito, que cada vez que salgo en tu programa pega un subidón, que es Iñaki Carmona Misterio. Ahí tengo 17, 18 voces más, que muchas no han aparecido en el programa y que yo creo que la gente ya con más tranquilidad, no estamos en los tiempos de radio, lo puede seguir. Y decir que el 24, 25, 26 de octubre en los Montes de Toledo, con mi socia, amiga y en este proyecto, como es Ana Redondo, que tiene un don. Y las personas que tienen un don, aparte de la formación, sirve en este mundo, pero lo importante es que cuando desde el otro lado se te da un regalo, pero no un regalo para ti, sino para que lo puedas compartir y ayudar a los demás, en fin, esos retiros de Ulises, invitamos, son grupos muy reducidos, Miguel, son grupos muy reducidos y la gente está repitiendo por cuarta y quinta vez, y algunos, como tú sabes, ¿no? Ya te he pasado... gente que ha recorrido el mundo, grandes ejecutivos, carpinteros, o sea, representa la sociedad en sí misma, que cuando llega a ti deja las máscaras del mundo, las dejas aparcadas en las puertas y convives con gente en un mismo propósito, que es, pues mira, ningún propósito. Precisamente realizar canalizaciones y dejarte asistir por esas energías maestras, porque nunca sabemos realmente lo que necesitamos. Vaciémonos de lo que hemos aprendido y que nos llegue ya por necesidad lo que necesitemos. Y descubrir quizá ese mundo espiritual que también forma parte nuestro y que tenemos olvidado. Dime forma de contacto, ¿cómo te buscan? Pues en ese mismo canal, Iñaki Carmona Misterio Conciencia, o inaki444@hotmail.com, porque bueno, yo siempre respondo. En este mundo del culto a la personalidad yo soy muy sencillito. Yo no tengo tanta masa que me siga. Respondo a todo el mundo. Muchas gracias, Iñaki. Es un placer estar contigo. Que lo repitamos pronto, ¿vale? A ti por darme la oportunidad, Miguel. Y gracias por el esfuerzo de estar a estas horas con nosotros despierto. Un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Seguimos. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. Seguimos adelante, nuevas voces llegan al programa. Hay algo que nos preocupa mucho, que tiene que ver con lluvias, con calores, y tenemos a un experto. Con él los dejamos los próximos minutos, que nos va a dar algunas claves, y preparaos o atentos, dicen que puede haber otra fuerte borrasca por ahí, por la zona del Mediterráneo, para este fin de semana y la semana que viene. Ojalá no sea así, pero vamos a estar atentos. Esta es la música que ha elegido nuestro científico de cabecera, Fernando Valladares, al que ya saludamos. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Científico del CSIC y actor de vez en cuando en sus tiempos libres. Hay que hacer de todo para llevar la ciencia y la emergencia. Fernando, yo me acuerdo, bueno, yo era experto en cambio climático y en emergencia climática. Me acuerdo, no sé si fue hace 2 años, que hiciste una profecía. Dijiste, el día más caluroso de este verano va a ser el día que menos calor va a hacer los siguientes, o algo así. Sí.
Y quiero ponerte una cosa que han hecho nuestros compañeros de Radio y Televisión y entramos en el asunto, ¿vale? Escucha un poquito. Pongamos una niña nacida en 2020. Podría ser ella, por ejemplo, Martina. En menos de 2 años ya ha vivido, además de una pandemia, una de las olas de calor más intensas de España y una borrasca histórica, Gloria. Lo que para ella empieza a ser normal, para su abuela era excepcional. Tormentas, tornados, estamos teniendo ya cambios muy bruscos. Y yo creo que eso va a ser el futuro que vamos a tener. Cuenta que ahora el mar ya no huele a mar como en su infancia, que llueve mucho más aquí, donde no llovía casi nunca. Y para muestra, esta tromba de agua que cayó en Almería hace unos días. Le preocupa el mundo que heredará su nieta. ¿Qué mundo? Como poco, si conseguimos detener el calentamiento en 1,5, esa persona que esté naciendo hoy en día se va a ver expuesta a más de 3 veces los extremos que una persona vivía en su vida normal si había nacido en los años 60. Según un informe de Save the Children, a lo largo de su vida, los nacidos en 2020 se enfrentarán de media al doble de incendios forestales, 7 veces más olas de calor, el triple de sequías o inundaciones fluviales que los nacidos en 1960. ¿Qué está pasando? Incendios, un calor que te quema el alma, trombas de agua que llegan de repente. ¿Esto es normal? No, no es nada normal. Me sabe mal decir que ya lo íbamos adelantando. Desgraciadamente, sí, te quedaste corto, pero eras un profeta no de mal agüero, un profeta de realidades y wow. Claro, la verdad es que lo que uno busca, más que asustar, es prepararnos y cambiar en lo que esté en nuestra mano, cambiar, ¿no? Pero no terminamos de creernos. Yo creo que no nos creemos del todo el clima en el que estamos y los científicos buscamos números para traer la realidad. Por ejemplo, un número que me parece interesante sobre la ola de calor de este verano, ¿no? En agosto, que la verdad ha sido espectacular. Pues mira, el periodo de retorno, es decir, el tiempo que hay que esperar para que una cosa de estas características se dé, hasta el momento del cambio climático eran 2.500 años. Quiere decir que desde los romanos a nuestra época, una ola de calor así se daba solamente una vez en 2.500 años. Y ahora, de que estamos metidos en el cambio climático, se calcula que una vez cada 13 años, por lo menos, tendremos una ola de calor de esta intensidad. Wow. Pero no solamente el calor, porque bueno, el calor provoca esos incendios o claro, hace que lleguen esos incendios, cambios en la temperatura, trombas de agua. Es increíble todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Bueno, es que el cambio climático afecta a tantas cosas, porque ahora una de las preocupaciones que tenemos es que viene la temporada natural de danas y de gotas frías y de eventos así de precipitación intensa en las costas mediterráneas. Esto es un fenómeno natural, pero como tantos fenómenos naturales se ven magnificados por el cambio climático. Y eso es lo que nos preocupa, porque lluvias intensas después de los incendios es la peor combinación que se te puede ocurrir. El suelo está descubierto de vegetación, por tanto es muy vulnerable a las lluvias torrenciales, no las retiene, acelerando las avenidas, y perdemos lo más valioso de todo, que es esa capa, esos primeros centímetros fértiles del suelo, que tardan más de un siglo, a veces hasta 2 siglos, en recomponerse, un solo centímetro de suelo fértil. Sin embargo, seguimos viviendo como sin darnos cuenta de todas estas cosas, ¿no, Fernando? Eso es lo que más me complica la vida. Yo no sé ya cómo contarlo, porque a veces si uno se pasa también piensan que eres el emisario del apocalipsis o algo así, y nada más lejos de mi intención. Mi intención es decir, oye, transitamos por una senda que nos lleva a estos escenarios. Podemos hacer varias cosas, podemos intentar transitar por la senda de al lado, un poquito menos intensa, o podemos adaptarnos mientras vamos por esta de eventos cada vez más extremos, de calor cada vez más sostenido. Y nos hacen caso regular, porque los científicos estamos bien valorados, pero luego lo que es hacernos caso, hacer caso antes a otras personas, es la verdad. Vosotros, Fernando, tus compañeros y tú, no lo decís a la ligera, ¿no? Tenéis una serie de estudios, parámetros, para ir estudiando todo eso y ir haciendo esas previsiones, ¿no? Bueno, la ciencia del clima es una de las que más ha evolucionado, precisamente espoleada por la necesidad. Cada vez más científicos en todo el mundo se han ido especializando desde las ciencias físicas, de la propia biología, que también contribuye a los modelos del clima, y cada vez más científicos y científicas se han ido acercando para contribuir, para aprender, para mejorar los modelos. Y vivimos una paradoja tremenda en la Casa Blanca, ¿no? Donde Donald Trump
que es un conocido negacionista de todo esto, ha dejado sin empleo a muchos científicos y científicas porque él asegura que el cambio climático no existe. Y la paradoja es que uno de los mejores departamentos de predicción de grandes huracanes y catástrofes, como era la NOAA, ¿no?, la Administración Norteamericana para este tipo de situaciones, hace un año prácticamente, o los 10 meses que lleva de mandato Trump, pues ya no tiene datos actualizados, los modelos funcionan peor, ha echado a tanta gente que ya no se pueden hacer cálculos con la misma precisión. Fíjate qué paradojas. Para mí sería el caso más extremo de una sociedad que no se quiere enfrentar a los problemas, en este caso al problema climático. Ya. No quiero entrar en el tema de los negacionistas, esas cuestiones políticas, que si eres de un color claro, o de otro, crees o no crees en ello, ¿no? Pero llegaremos a los 50 grados según esos datos que vosotros tenéis. Hay algunos compañeros tuyos que dicen que no vamos a tardar mucho en llegar a los 50 grados. Hemos estado ya en 40 y tantos, 48 este verano. Yo creo que es cuestión de tiempo, y ahí es donde pues los modelos no afinan tanto como para decirte exactamente en qué año, pero sí vamos a llegar a los 50. De hecho, en la región administrativamente considerada como Europa se han alcanzado los 50 grados. Ese es verdad en el extremo este de Turquía, ya limitando con Próximo Oriente, y este año se han alcanzado 50 grados. Administrativamente pertenece a Europa, pero digamos que biogeográficamente es Asia más bien, o Próximo Oriente. Pero bueno, eso te da un poco la pista de que las temperaturas van subiendo. Hace un par de años los meteorólogos británicos no se creían las temperaturas que estaban experimentando, y por ejemplo las vías del tren se estaban curvando porque no están preparadas como las españolas o las griegas o las italianas para soportar tanto calor, tanta diferencia de temperatura, y por tanto esas vías del tren se volvían inseguras, han tenido que rehacerlas deprisa y corriendo, y muchos meteorólogos, la conclusión, los meteorólogos británicos, era que no esperaban, no creían que se iban a alcanzar, no recuerdo exactamente qué temperaturas, pero unas temperaturas del verano que para Córdoba sería fresquito, que para España en general sería llevadero, pero que para el Reino Unido era mucho calor. Ya. España corre mucho peligro, según he visto en algunos estudios, ¿no?, no, ya no sé cómo se dice, de convertirse en desierto. Lo puedes decir de una forma sencilla. Desertización no es exactamente lo mismo que desertificación, que uno es más el proceso. Así quería decirlo, pero bueno, lo dices tú. Corremos peligro. España está ubicada estratégicamente a caballo entre varias regiones climáticas, y por eso nos dan, como podríamos decir coloquialmente, nos dan collejas por todos lados, ¿no? África nos lleva olas de calor, aire muy caliente proveniente del Sáhara. El anticiclón de las Azores en el Atlántico se desplaza y nos genera condiciones de sequía muy intensas. Por el noreste se nos abren de pronto pues condiciones que traen el viento siberiano, este frío y seco, ¿no? Calculado este año, ha salido un par de informes. Es el país de la Unión Europea que más dinero le va a costar el cambio climático, pero con mucha diferencia. Ya supone un porcentaje significativo del Producto Interior Bruto para España. Somos los mediterráneos en general, pero España en particular, económicamente, ya más allá de lo social y de las víctimas, cómo valoras las personas que se mueren, ¿no? Pero económicamente, que muchas veces el bolsillo es lo que mejor entendemos, nos cuesta carísimo el cambio climático. Y luego te pregunto cómo ves el futuro. ¿Algún consejo que podemos hacer la gente de a pie por encima de los políticos que crean o no crean en el cambio climático? ¿O empezar a emigrar hacia el norte o irnos al polo? Bueno, este tipo de cosas de movernos de sitio ya lo estamos haciendo, ¿no? Muchas actividades económicas se están desplazando más al norte, la misma producción de vino se está haciendo en la ladera arriba, ¿no?, porque ya es demasiado seco y cálido en la parte baja de algunas zonas medio montañosas. Ya estamos migrando, no hay más que ver la cantidad de madrileños, ¿no?, que copamos Santander y Asturias durante el verano porque no podemos más en los calores de la capital. Esto es una de las cosas que podemos hacer. Quizá más sensato o en paralelo a eso es también adaptar nuestros hábitos cotidianos y pedir que nuestras ciudades, el urbanismo, la arquitectura, vaya teniendo en cuenta materiales que no se calienten tanto, materiales más blancos. También apoyar movimientos que pueden parecer muy folclóricos, como el movimiento de despavimentación, ¿no?, que empezó siendo casi actos de terrorismo en Estados Unidos, quitar baldosas y reemplazarlas simplemente por el suelo, la tierra, vegetación. Pues ahora ya el movimiento de despavimentación está llegando a Europa. Pues no es una cosa frívola, conservar el arbolado. Esto mejora nuestra capacidad de gestionar tanto olas de calor
calor muy intensas como periodos de lluvias muy intensas, ¿no? Y poner las luces largas, ver que esto es un tema que nos va a ir impactando en el medio y largo plazo, que ya está aquí y que no vamos a poder resolverlo con soluciones actuales, que tenemos que cambiar muchos chips sociales, económicos y políticos. Menos mal que hay gente como tú que nos alerta. ¿Cómo ves el futuro para terminar? Sin ser apocalíptico, bueno, lo tenemos... A ver, exacto, yo tengo ahí una dualidad como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, los datos son muy tozudos y ya hemos hablado mucho de ellos, pero por otro lado, yo tengo una especie de confianza, soy una especie de optimista compulsivo y tengo una confianza en el ser humano en general. A veces nos tienen que tocar en algo íntimo, muy próximo, la gente que le ha afectado los incendios de verano, pues por ejemplo, pues ahí tenemos una prueba, o en la Dana el año pasado, a veces no hace falta, y espero que no haga falta siempre que nos llegue ahí una catástrofe, pero yo tengo una confianza, un cierto optimismo. La verdad es que ahí me salgo de la ciencia estricta, porque la ciencia numérica te plantea unos escenarios bastante preocupantes, ¿no? Y no hay que perderlos de vista, y yo creo que hay que tener eso como ojo, que vamos por la senda de los 4 grados, y esto es gravísimo, pero yo creo que podemos transitar hacia una senda algo mejor, y sobre todo hay muchas maneras de transitarla, con más igualdad, con más, distribución de los riesgos, los beneficios, los costes, y esto lo podemos hacer, podemos transitar mejor por algunos de los escenarios no tan malos, pero vamos, no es fácil. No sé si te lo he dicho, Fernando, ¿cómo nos gustas? Muchas gracias. ¿Cómo nos gustas? Por decir las cosas claras. Ojalá sirva, ojalá podamos empezar a darnos cuenta de todo esto, que no tengan que venir las danas. El otro día había un programa, 10 años hace ya de la pandemia. ¿Cómo? 5 años. Para mí el tema del tiempo es muy raro. 5 años, sí. Nos hemos olvidado absolutamente de eso que nos cambió la vida. Y decíamos, claro, que vamos a salir mejores todos, no sé cuánto. Sí. La Filomena, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Como golpeó. Sí. No, y mira, este año con lo del apagón, pues las redes sociales me llamaron, y muchos programas de televisión y de radio, porque resulta que aquí estás hablando con Fernandamus. Anticipé el apagón en el año 2021. Sí. Yo dije que era seguro que iba a ocurrir un apagón, ¿no? Me acuerdo. No sabía exactamente cuándo ni cómo sería de general, pero estábamos comprando papeletas entre el clima, la falta de seguridad en la red, el crecimiento rápido de muchas cosas con poco margen de seguridad, etcétera. Era seguro que... Porque en aquel entonces, en el 2021, nos reíamos de los alemanes y de los suizos, que en aquel entonces daban recomendaciones en caso de apagón qué hacer, ¿no? Y nosotros los españoles somos tan chulos que a nosotros no nos va a pasar, somos estupendos, y nos partíamos de risa de todo aquello. Ya, pues fíjate. Nos vino. No te voy a pedir profecías ahora, pero sí, ¿vas a actuar en el teatro? Sí, mira, eso del teatro es una locura que en realidad me pilló. Siempre uno encuentra la horma de su zapato, o alguien que, dando una charla en Valencia, pues más de una vez siempre hago un guiño al mundo de la cultura, del arte, y pienso que la ciencia se tiene que combinar con eso, ¿no? Para llegar a más gente. Y había en la audiencia gente del mundo del teatro, y burlando fuimos hablando del tema, y al final pues hicimos un crowdfunding, conseguimos 20.000 euros, y bueno, un equipazo de actores, escenografía, vestuario, un guión maravilloso, una directora estupenda, y yo unos nervios de decir, Dios mío, ¿en qué lío me meto? aprender los textos, luego aprender a mover la escenografía, bueno. Me veo en unos líos, pero por otro lado son desafíos muy bonitos. Qué bonito. ¿Dónde va a ser y cuándo? Mira, el 14, 15 y 16 de noviembre en Madrid, en el Teatro del Barrio, pero ya tenemos también el 23 de octubre en la Sala de la Rambleta, en Valencia, y también algunos otros todavía sin confirmar del todo la sala en Mallorca. Y en Viladecans, el día 7 de noviembre, al lado de Barcelona. Y la idea es el año que viene moverla todavía más. Así que todo el que tenga una sala cerca y ganas de que el arte y la ciencia se combinen para un espectáculo así teatral, pues que nos busquen. Zumo de remolacha se llama la obra, y nos encontrarán. Qué bien. Fernando Valladares, científico del CSIC, pero además actor, y ya verás la que va a liar. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tener más información? Bueno, en las redes ando en la Salud de la Humanidad, es el canal en YouTube, en muchos sitios me encontráis así, a veces directamente como Fernando Valladares, pero estoy
prácticamente todas las redes. Si me buscas, me encuentras. fernando.valladares.info es lo que reúne un poco todas mis locuras. Gracias por estar con nosotros, un placer siempre y un honor que estés en el Espacio en Blanco. Siempre que queráis, un abrazo fuerte. Hasta prontito, gracias. Chao. Radio Nacional de España, la radio por delante. Para la libertad. Este fin de semana emitimos desde el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. No es un día cualquiera. Con motivo de la entrega del 9º Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla a Joan Manuel Serrat. No es un día cualquiera. Pepa Fernández. No será un fin de semana cualquiera. A las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Llega el momento de entrar en esa sección que llamamos Misterios de la Naturaleza. Y llega con nosotros Luis Miguel Domínguez, que nos va a acompañar en esta temporada. Buenas noches, Luismi. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Contento de que estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Hoy tenemos, como siempre, muy poco tiempo. Hoy vas a contar una historia que tiene que ver con esto que vamos a escuchar. Bienvenido a mi morada. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Mi querido Jonathan lleva fuera casi una semana. Y aunque me desilusionó que no pudiéramos casarnos antes de su partida, me alegra de que le hayan mandado a esa misión tan importante. El conde Drácula, los vampiros y los murciélagos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Draculina que nos quieres contar hoy? ¿Dices que es el regalo que nos hacen los vampiros? Sí, es un regalo increíble. Lo que voy a contaros ahora mismo a mí me fascina porque me habla de lo que tantas veces hemos dicho, de esos tesoros que la naturaleza nos regala sin esperarlo. Mira, resulta que hay un tipo de quiróptero, un tipo de murciélago que se alimenta de sangre. Son los murciélagos hematófagos. ¿Un vampiro? Y entre ellos, efectivamente, el vampiro, que es el Desmodus rotundus, es sin duda el animal que en este sentido más nos encaja con la idea del conde Drácula, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un pequeño murciélago que habita sobre todo en Hispanoamérica y que se dedica todas las noches a chupar la sangre a una serie de especies. Pueden ser mamíferos o pueden ser aves. Y, por ejemplo, en Brasil hay vampiro, en Venezuela hay vampiro, en Colombia, en Perú, en Ecuador hay vampiro. Pero, ¿qué pasa con este animal tan increíble que, fíjate, está adaptado absolutamente a eso, a alimentarse de sangre? ¿Y cómo lo hace cada noche? Pues mira, lo hace con una saliva sofisticada, que por una parte es anestésica para que el animal que es mordido no se entere, y por otra parte es anticoagulante, porque lo que necesita el vampiro es, una vez que ha mordido, es que la herida sangre sin parar, y de esa manera él lo que va haciendo es lamer la sangre. Luis, ¿estos murciélagos también muerden a los seres humanos? Claro, por supuesto. Vale. Sí, hay suficiente casuística, sobre todo, ya te digo, en estos países amazónicos, que demuestra que el ser humano está entre sus presas. Tú que has vivido... en ocasiones... Perdona, tú que has viajado por esos sitios, supongo que los habrás visto, ¿no? Sí, los he visto,
y he esquivado sus mordiscos sencillamente teniendo cuidado. Uno tiene que saber dónde colgar una hamaca en una selva en base a este hecho, si hay vampiro o no lo hay. O en el llano venezolano también hay bastante vampiro y uno puede dormir una noche en un galpón en el que de repente mirando el techo inmediatamente vas a identificar allí colgados a 10 o 12 vampiros esperando a que Morfeo te muerda antes que él y te duermas. Y una vez te hayas dormido, ellos atacan. Y cuando atacan, te muerden y sueltan esa sustancia que no hace que se coagule la sangre, con lo cual pueden chuparla y comerla. ¿Qué tiene esa sustancia? Pues mira, esa sustancia es una enzima a la que se ha bautizado la ciencia. La ha bautizado muy recientemente con el nombre de draculina o draculín. Draculina o draculín. Bueno, esa enzima es la que ahora mismo hay un montón de hospitales alemanes y estadounidenses que están empezando a aplicarla para resolver un problema que yo he padecido en otra versión, que es el ictus. Tú sabes que el ictus, querido Miguel, puede ser de dos tipos, o isquémico, que está protagonizado por un trombo, por un coágulo que no deja pasar la sangre y evita que se oxigene el cerebro, o puede ser un ictus hemorrágico, que es el que yo tuve, donde lo que hay es un derrame cerebral. Bueno, resulta que para el ictus isquémico se está empezando a emplear la draculina, se le inyecta a esos pacientes para que el coágulo se deshaga y se deshace como nunca antes lo había hecho, y es un éxito rotundo. Cualquier tipo de análisis y sobre todo de experimento médico que se lleva a cabo en este sentido está diciendo que la draculina es uno de los componentes derivados de un animal que realmente están beneficiando a la humanidad. La draculina se recolecta haciéndoles salivar a una serie de vampiros que viven en cautividad en diferentes laboratorios alemanes, muchos de ellos, y a mí me parece que esta es una cosa preciosa. Sí. Es un regalo que nos hacen y ya se está aplicando a los pacientes. Sí, se está aplicando con un éxito total. Por ejemplo, en varios hospitales neoyorquinos se está aplicando y está teniendo un éxito en torno a un 80%, imagínate, ¿no? Está funcionando de maravilla. Ya te digo, tú los has visto, ¿no? ¿Están en cuevas, sí, como se dice de los vampiros, o también...? Sí, y en árboles, en el hueco de los grandes árboles selváticos, siempre que te asomes hay que hacerlo con mucho cuidado. Siempre hablamos de las serpientes que allí se cobijan, pero hay que tener cuidado también con estos vampiros que son preciosos, además, y te voy a explicar por qué. Yo que llevo filmando la naturaleza tantos años, nunca he tenido frente a mí a un animal tan fotogénico, al que le guste tanto la cámara. ¿Qué me dices? Como el vampiro. Es un chulazo, es muy bonito. Se gira, mira a cámara, abre la boca, te enseña los dientes, que es lo que tiene que hacer un buen vampiro, ¿no? Es un animal muy bonito que yo me he divertido mucho mientras lo he filmado. Mira, recuerdo una noche a las afueras de la ciudad de Manaus, en Brasil, yo me empeñé en grabar una secuencia muy complicada. Se trataba del ataque de un vampiro a una gallina. Tú fíjate, la sangre no la sacan solo de las vacas, de las ovejas y de las personas. No, también las gallinas son partes de sus presas. Y conseguí aquella secuencia que se emitió en Amazonia Última Llamada,
en la que un vampiro consigue atacar a una gallina mordiéndola en el único lugar donde no hay pluma en la gallina, que es el ano, una zona que está bien irrigada desde el punto de vista sanguinoliento. Bueno, pues el vampiro atacó a esa gallina delante de mi equipo y conseguimos aquella grabación. Y ahí disfruté muchísimo porque, insisto, es un animal muy fotogénico. Le gusta mirar a la cámara y meter miedo. Fíjate, tiene la dentadura también especializada. Por una parte tenemos la draculina, que es este compuesto. En realidad es un compuesto de carácter químico que nos habla de una glucoproteína, ¿no? Pero lo más bonito de los vampiros es su dentadura. Ellos tienen lo que venimos a llamar los colmillos draculinos. Y los colmillos draculinos no son otra cosa que los incisivos evolucionados. O sea, lo que serían las paletas que tenemos nosotros en nuestra dentadura, que son planas y que nos permiten desgarrar la carne, como omnívoros que somos, en los vampiros se ha convertido en dos cuchillas, dos auténticas cuchillas. Son los colmillos draculinos. Esas cuchillas lo que hacen es cortar, y no siempre en el cuello, ya te digo. O sea, esa idea de Drácula mordiendo a una chica guapísima mientras duerme en el cuello es una idea calenturienta, es una versión erótica de esto que te estoy contando. Porque claro, te acabo de decir, Miguel, que el ataque furibundo de un vampiro al ano de una gallina es lo más habitual, pero claro, esto no vende tanto como el mordisco en el cuello, ¿no? Así es la vida, ya lo ves. Curiosas y extrañas historias de los murciélagos vampiro. Y a Luismi, que le gustan todos los bichos, yo prefiero no enfrentarme con ellos ni verlos. Forma de contacto contigo, Luismi. Pues mira, a través de mi correo electrónico, que te lo voy a dar, lmdomínguez, wildlife, o sea, vida salvaje, @gmail.com. Un placer. Que sigamos viajando y que sigamos conociendo la naturaleza, esa naturaleza oculta de tu mano. Que sí, porque además soy consciente, Miguel, de que en la medida en que nos animalizamos más, nos humanizamos. ¿Seguro? Al mismo tiempo, de forma simultánea. Fuerte abrazo. Así que vamos a aprender. Que sigamos así. Hasta prontito. Venga, besos. Adiós. Hasta luego. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias, y ese misterio llega ahora de nuevo con nuestro compañero Juan Gómez, que está aquí en directo hoy en el estudio 101. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre un placer. Un placer tenerte aquí en vivo, cerquita en Madrid. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues vamos a irnos hasta un pueblo donde suceden cosas. Generalmente siempre hablamos de las experiencias de una única persona, que también serán protagonistas, pero en ocasiones hay lugares en los pueblos en donde se manifiesta lo imposible. Y hay diferentes testigos de todo aquello. Lo que ocurre es que en esta ocasión, como también sucede en muchos pueblos, hay gente que no quiere hablar, pero hay otros que sí. Y tenemos un testigo, tenemos el testimonio de una persona como desde muy pequeño, él tiene la oportunidad de recoger esas historias que en el pueblo sucedían. Y las cosas que sucedían en ese pueblo y que suceden a día de hoy son literalmente alucinantes. Escuchamos. Pues allí vivía un matrimonio con dos niñas. Bueno, pues la mujer del matrimonio se murió.
Las niñas eran pequeñas, todavía no se vestían, no se arreglaban ellas solas ni nada. Pero el hombre pues marchaba a arreglar las vacas y cuando volvía a casa, coño, las niñas estaban, ya habían desayunado, estaban vestidas y tal, arregladas, y el padre les preguntaba, oye, pues ¿quién nos ha arreglado y quién nos ha dado el desayuno y eso? Y las niñas decían, no, pues mamá. Y el padre se quedaba extrañado porque la madre había muerto. Mamá. Sí, la madre había muerto. Es una de esas historias que, como digo, él ha ido recogiendo en ese pueblo. Fíjate, la situación es esa, las niñas, pues aparentemente están siendo atendidas por una madre fallecida y el marido y el padre de esa mujer deciden hacer un ritual para averiguar si todo esto es así, ¿no? Ya sabemos que en los pueblos muchas veces los rituales, antes escuchábamos a Iñaki Carmona como en Galicia y en otros lugares eso está muy arraigado. Bueno, pues aquí también. Y lo que hicieron lo vamos a escuchar. Dice, mira, vas a hacer un círculo en el suelo con unos símbolos o no sé qué y te metes dentro del círculo y dices, bueno, si eres un espíritu bueno, acércate y dime lo que quieres o lo que necesitas. Y si eres malo, te pido que te vayas de esta casa, que aquí no pintas nada y tal. Y dice, bueno, yo no me atrevo, suegro, yo no me atrevo y tal. Y dice, bueno, no te preocupes que voy yo y lo hago yo. Y fue el padre y se puso de rodillas dentro del círculo y eso, lo dijo, lo que le tenía que decir, y dice, se presentó la hija y dice, levántese, padre, que soy yo. Estoy aquí todavía porque me ha quedado una cosa por hacer, y es que no lo sabe nadie. O sea, que se comunicó una persona que estaba fallecida para decir que faltaba algo por hacer. Efectivamente, y algo, ojo al detalle, algo que no sabe nadie, y esto es muy importante. Y fíjate que muchas veces cuando se habla de la manifestación de alguien fallecido que quiere dejar un mensaje, muchas veces ese mensaje no es demasiado trascendental, es algo que han dejado pendiente en este plano de la realidad y que puede ser muy mundano, pero para ellos al parecer es importante. Bueno, pues vamos a escuchar cuál fue ese mensaje. He dejado un dinero de ver y es que tengo el dinero escondido en un rincón de un baúl que tenía allí en casa. Y era para que cogierais el dinero y fuerais y pagarais lo que debo. Vale, no te preocupes. Pues bueno, pues fueron y pagaron el dinero a la tienda de Riolangos y ya no se volvió, no hubo más fenómenos raros en casa ya más. Es decir, que esa persona que había trascendido se había quedado con esa deuda que tenía, se manifiesta en ese ritual que hicieron. Sí. Y además hay una cosa muy interesante, y vuelvo a recalcar el hecho de que nadie conocía esa historia. Por lo tanto, no estamos hablando de quizá pudo ser una interpretación, un recuerdo de su marido o de su padre. Estamos hablando de algo que no conocían y que al parecer este espíritu, fuera lo que fuera, le manifestó. Pero es que hay más cosas que ocurren en este pueblo. Y siempre... Son diferentes protagonistas, ¿no? Claro, son diferentes protagonistas, lo único que lo cuenta la misma persona, pero son diferentes cosas. Estamos hablando de... ¿Se puede decir el pueblo? Vamos a dejarle un poquito en el anonimato porque ya sabes lo que pasa con estas cosas, ¿no? Un montón de gente a hacer psicofonías y a dar la lata y vale. Y empiezan a preguntar y hay mucha gente. No molesta nada. Claro, y hay mucha gente, y sobre todo en pueblos como este en concreto, que tienen cierto aislamiento, pues eso no es, digamos, adecuado, ¿no? Pero aún así, yo creo que lo que importa es más la experiencia y da igual el lugar, ¿no? Y aquí nos encontramos con otro tipo de fenomenología que tiene que ver, fíjate, qué curioso, hace muy poquito ha salido en los medios de comunicación la famosa esfera de Buga, ¿no? Esta especie de de objeto volante no identificado en forma esférica que parece que cayó al suelo en Colombia, fue encontrado, o en Colombia, en Bolivia, no recuerdo muy bien, fue encontrado y bueno, hay mucho revuelo. Pues en ese pueblo ya se conocía este fenómeno. Y si te parece, lo escuchamos porque no es solo un fenómeno dedicado al objeto volante no identificado. Para ellos, su significado es otro, la voz de los muertos. Y a raíz de morirse ese hombre, y en ese monte se oían lamentos, por la noche. Por la noche escuchaban lamentos de un alma difunta, un alma en pena. Un alma en pena que decía, ay, ay, ay. Y había gente que por la noche iban allá a ver si lo oían y esas cosas. Pero cuando le preguntaban que quién eres, la voz se alejaba rápidamente.
Bueno, pues contaron que un señor ya de los que tuvieron el valor de subir a escuchar los lamentos y eso, pues que le resultó la voz conocida. Y fue donde los familiares de ese difunto. Oye, bueno, él lo comentó en el pueblo, oye, pues yo creo que es fulano. Me ha parecido que era la voz de fulano. Es decir, que esas luces que se veían eran asociadas a voces, a sonidos en los montes, a lamentos. Es que no estamos hablando de, vamos a decir, de un hecho común, incluso dentro del mundo del misterio. Es decir, estamos ante un fenómeno que capta la mayoría de la gente del pueblo, que escucha esa voz, esos lamentos, y además reconocen efectivamente que es la voz de un difunto. Pero yo te comentaba antes que este tipo de fenomenología, sobre todo las luces populares, que muchas veces y en muchos lugares también se asocia a la luz de los muertos, el alma de los difuntos que aparecen, bueno, pues aquí también sucede lo mismo. Lo que ocurre es que tiene una connotación bastante negativa, porque una cosa es ver una luz en el horizonte, en un monte, que aparece, que desaparece y que llama poderosamente la atención y también, bueno, pues tiene cierta intriga por averiguar cuál es su naturaleza, y otra cosa es tener muy clara cuál es su naturaleza y el propósito de esa luz. Y el propósito de esta luz nos lo cuenta Justo. Hay un sitio allí en el pueblo donde se juntaban los chavales allí delante de la escuela, que es un sitio llano, allí por las noches a charlar y eso. Bueno, pues de repente se les aparecía, veían una luz en el camino, en un camino que había allí de fondo. Una luz, pues la veían todos menos uno. Pues a lo mejor ese que no la veía, al día siguiente estaba muerto. Y es que al día siguiente los que veían la luz y el que no la veía, resulta que no amanecía vivo, amanecía muerto. Cualquiera se ponía a ver luces. Algo parecido a la Santa Compañía, pero con otra versión, con luces. Claro, es otra versión, es algo diferente, ¿no? Podemos entrar dentro de la cultura popular de este tipo de lugares, muy arraigados a la tierra, muy arraigados a la naturaleza, en donde desde tiempos muy antiguos se ha creído pues en estos seres feéricos o en estas luces que pueden ser interpretados como duendes, hadas, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que al igual que en Galicia, al igual que en Asturias con la Huestía, también en este entorno se cree que estas luces son algo así como una especie de Santa Compañía que van en busca de aquel que está a punto de morir. Y cuando digo que van en busca de aquel que está a punto de morir, es que van hasta su casa, Miguel. Incluso a las casas. Es que se presentan en las casas, se presentan en las balconadas de las casas, y es una manera de señalar que allí va a suceder algo. Y en otras ocasiones veían en alguna casa una lucecita paseándose por la solana, de lado a lado del balcón. Iba de lado a lado, caminé, y ya la gente, como ya tenía asociado que cuando se aparecían esas luces en las casas y eso pronosticaba que alguien de la casa se iba a morir. Y efectivamente, cuando veían una lucecita caminando por la solana de lado a lado en la casa, y veían esa lucecita, pues a la mañana siguiente alguno de la casa se había muerto. ¿Son cosas que ocurrían antaño o que siguen sucediendo ahora en la actualidad? Cosas que ocurrían de antaño, y cuando digo de antaño me refiero a muy poquitas décadas, porque este hombre, podemos decir el nombre, se llama Justo, él lo recuerda de pequeño. Es decir, este hombre no es demasiado mayor, y es algo que sigue sucediendo a día de hoy, o por lo menos así lo interpretan. Pero mira, si nos quedamos con lo que él ha dicho, de luces que aparecían, o una luz que se acercaba a las casas, claro, esto llama la atención a los vecinos. ¿Y tú te imaginas que uno de ellos hubiera intentado capturar una de estas luces, Miguel? No me lo imagino. ¿Tú te imaginas que hubiera un vecino que hubiera conseguido capturar una de estas luces, que la hubiera tenido en su poder, que hubiera visto, vamos a decir, su forma, su naturaleza, su extraño comportamiento? Bueno, pues esto ya riza el rizo en esta historia, porque hubo un vecino que lo consiguió, y lo que tenía entre las manos, Justo nos lo cuenta. Pues vinieron y se pararon delante de una casa de un vecino, y ese vecino abrió la ventana y cogió una de las lucecitas, un huesecillo de esos, como si fuera tu dedo pero sin carne ni nada, un hueso así alargado, del tamaño de un dedo, que en el momento de cogerlo pues ya no emitía esa luz.
Y bueno, pues después él se dio cuenta que por las noches el otro huesecillo venía a la ventana y tal. Y bueno, pues un día él se lo comentó al cura. Un día que hubo misa allí en el pueblo, se lo comentó al cura, le enseñó el huesecillo y tal, y le dice el cura: pues hijo, lo que tienes que hacer es volver a dejar el huesecillo donde le cogiste y ya verás cómo cuando venga la otra lucecita, esta marcha con él. Y efectivamente, dejó el huesecillo otra vez en la ventana y este huesecillo volvió a tener esa luminosidad y marcharon los dos juntos. Mira que he escuchado historias extrañas, pero como esta, una lucecilla que es como un huesecillo sin carne de un dedo. Eso es o por lo menos la descripción que él recogió de la persona que capturó esta luz, es que era como un dedo, era como los huesos de un dedo, que brillaban y que curiosamente, lo que hemos escuchado, ¿no?, desaparecía esa luminiscencia, y fíjate como si esto tuviera un comportamiento inteligente, porque decía que de una segunda luz parecía volver a la casa para reclamar que dónde estaba su compañera, ¿no? Realmente es sorprendente. ¿A qué conclusión llegan con todo este asunto? Pues la conclusión casi la podemos intuir, porque si hablamos de un pueblo con estas características, en donde este tipo de cuestiones están muy arraigadas, lógicamente Justo lo tiene muy claro. Pues yo para mí, mi criterio, con todos los conocimientos que tengo a día de hoy, era los espíritus afines a esa persona que venían a acompañarla al más allá cuando salga de su cuerpo. Es lo que yo interpreto. Extraños fenómenos en un pueblo español, y ahí estaba el testimonio. ¿Formas de contacto contigo para que te sigan contando cosas y recogiendo testimonios del misterio? Pues rápidamente a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Y ojo, porque hay una segunda parte en toda esta historia, en donde ahora sí el protagonista no son las personas del pueblo, sino el propio Justo, y va a ser, como te puedes imaginar, alucinante. Repite el email. juangomez_gmail.com. Y aprovecho para decir que ahí es donde os podéis apuntar para ese programa especial que estamos preparando en Cantabria el día 17, viernes, 6:30, en Barreda. Si queréis venir, va a ser un programa increíble. Gracias, te veo prontito. Sin duda. Gracias, Miguel. Dos y 58, 1:58 en las Islas Canarias. Es el momento de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. Ha sido un placer y un honor compartir este tiempo aquí en vuestra casa, la de la radio. Nos ponemos a preparar las próximas citas y os necesitamos. Vamos a ir a Cantabria, vamos a estar en Albacete, vamos a estar en Zaragoza, os iremos informando de todo ello, y aquí en Madrid, en directo en la Casa de la Radio, con programas muy, muy especiales. Gracias por la compañía, feliz semana, y ahora mientras llegan nuestros compañeros y recogemos todo, un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en 7 días. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.